Transfórmame, Señor, conóceme, quebranta mi corazón, transfórmame conforme a tu palabra y lléname hasta que en mí te vean solo a ti, y entonces úsame, Señor, úsame como un faro que de noche brilla, un puente sobre el agua, como abrigo en el desierto, como flecha que da en el blanco. Quiero ser usado como a ti te agrade más, en cualquier hora y en cualquier lugar. He aquí mi vida entera, úsame, Señor, úsame. Obsérvame, Señor, conóceme, quebranta mi corazón, transfórmame conforme a tu palabra y lléname hasta que en mí te vean solo a ti, y entonces úsame, Señor, úsame como un faro que de noche brilla, un puente sobre el agua, como abrigo en el desierto, como flecha que da en el blanco. Quiero ser usado como a ti te agrade más, en cualquier hora y en cualquier lugar. He aquí mi vida entera, úsame, Señor, úsame. Obsérvame, quebrántame, transfórmame, lléname y úsame, Señor, como un faro que de noche brilla, un puente sobre el agua, como abrigo en el desierto, como flecha que da en el blanco. Quiero ser usado como a ti te agrade más, en cualquier hora y en cualquier lugar. He aquí mi vida entera, úsame, Señor, úsame. Obsérvame, quebrántame, transfórmame, lléname y úsame. Obsérvame, quebrántame, transfórmame, lléname y úsame, Señor, y úsame, Señor. Estas flores a veces simbolizan la muerte. Ayer estuve cumpliendo un año de la muerte de mi papá en Chile y era un día difícil.
bueno, más que llegar a ese día, los días anteriores para mí fueron un día difícil. Difícil de aceptar la pérdida, difícil de aceptar la separación. Por eso digo que los regalos debemos de encargarnos de darlos en vida. Dígale a su familia cuánto lo ama. Dígale al Señor Jesús cuánto usted ama al Señor, porque los regalos se dan en vida. A mi papá, el año pasado, al lado de su féretro, estaba lleno de flores, y mi papá no pudo ver esas flores. A veces regalamos flores por compromiso, y yo hubiera querido que tal vez esas flores se hubieran convertido tal vez en un vaso de agua cuando mi papá lo necesitaba. Tal vez en alguna ayuda cuando él estaba necesitando esa ayuda. Pero a veces tendemos frívolamente llevar flores a un cementerio, pero ya el muerto no sabe lo que hay allí. Encarguémonos de dar esas flores en vida a nuestros seres amados y también al que lo necesita. Rescatadas por Jesús. ¿Alguna vez ha sido usted o yo rescatado por Jesús? Hablando de regalos, quiero contarle una pequeña historia. Yo era una niña, más o menos de 10 o 11 años, y tenía muchos deseos de tener patines, unos patines blancos, antiguamente con unas botas que eran y con 4 ruedas, pero no eran las 4 ruedas así en hilera, sino que formaban como un cuadrado. Yo era una niña y deseaba mucho aprender a andar en patines, pero deseaba aprenderlo en mis propios patines. Y empecé con mucho tiempo a pedirle a mi papá que me regalara unos patines, pero mi papá siempre me contestaba con evasivas, o me decía que me iba a regalar un llavero con patines, o que me iba a regalar cualquier cosa. Pero yo esa Navidad quería tener patines, solo que yo no sabía como niña que esos patines tenían un alto precio. Y yo lo único que sabía era exigir, no sabía cuánto costaba eso. Para una familia humilde yo no sabía eso, simplemente lo deseaba. Y mi papá me molestó por muchos meses, que yo voy a hacer esto, que yo voy a hacer lo otro, pero no que te voy a regalar patines. La cosa es que cuando llegó la Navidad, él trajo 3 inmensas cajas así, cada caja. Y yo por lo menos las miraba grandes, enormes. Yo nunca pensé que mi papá no solo iba a comprar para mí, sino que también iba a comprar para mis hermanas. Y compró 3 cajas de patines y otros regalitos más pequeños. La verdad es que les cuento cómo me sentí yo, porque yo saltaba de alegría. Era tanto mi deseo de aprender a patinar que esa misma noche, aunque me caí, me pegué fuerte, mis brazos estaban, los codos, unos tremendos moretones, pero yo esa misma noche aprendí a andar en patines. Y tal vez si hoy en día me subo a esos patines, tal vez lo pueda hacer, porque las cosas no se olvidan. Es como andar en bicicleta, que tú lo aprendes desde niño, pero cuando adulto tal vez te subes y no se te olvida. Es algo parecido. La cosa es que yo sentí ese regalo, no porque me lo mereciera, porque yo creo que uno no espera algo porque uno se lo merezca, sino que por la gracia que mi papito me lo había dado. De verdad, tal vez para mi hermana no significó lo mismo, porque ellas no lo esperaban, ni nunca les importó, y creo que tampoco aprendieron a andar en patines. Pero en el caso mío, era un deseo. Y yo doy gracias al Señor, esa experiencia fue hermosa, y si hoy en día tengo que recordar cosas de mi padre, recuerdo a veces cosas así de mi infancia, y doy gracias al Señor por esa vivencia. Ahora, si nos centramos en el tema y vemos una historia en la Biblia donde una mujer fue rescatada por Jesús.
esta mujer estuvo dispuesta a darlo prácticamente casi todo para Jesús. Para hacer la introducción a esto, se encontraba Jesús en la ciudad de Betania. Betania quedaba aproximadamente 2,5 kilómetros más o menos de Jerusalén. Hacia un costado estaba Betania. En eso entonces la gente caminaba. Hoy en día a lo mejor lo haríamos como en 1 minuto, 2 minutos en un auto, en un carro. Pero en eso entonces Jesús casi siempre iba a Betania. ¿Ustedes saben por qué iba a Betania Jesús? Había algo allí que atraía a Jesús. ¿Ustedes saben por qué Jesús iba a Betania continuamente? Lázaro y sus hermanos. Exactamente. Uno de sus mejores amigos vivían allí. Y cuando él quería como apartarse un poquito del ruido, ¿no es cierto?, de la multitud de la gente que lo agobiaba, él acudía a la casa donde estaba su mejor amigo, que era Lázaro, Marta y María. Pero en esa ciudad habían otros también personas que vivían, como Simón el fariseo, que había sido sanado de lepra. Era uno de los pocos fariseos que abiertamente se declaraban seguidores de Jesús. Y este personaje invita a Jesús a una cena. Como él había sido sanado, tenía un corazón agradecido e invitó a Jesús, a sus discípulos, a Marta, Lázaro y María, también fueron invitados a esa cena, y a muchos otros. ¿Por qué? Porque faltaban 6 días para la Pascua. En eso entonces, ellos no sabían que eran los últimos 6 días de Jesús. Nadie entendía cuál era el sacrificio pascual, el verdadero sacrificio pascual, el verdadero cordero que derramaría su sangre por ti y por mí para que fuéramos salvos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Él era el verdadero cordero, pero nadie sabía. Eran los últimos 6 días. La multitud estaba excitada, lo querían coronar rey. Los discípulos los acompañaban en todo momento. Los sacerdotes esperando atraparlo. Querían matarlo, porque ya se estaba haciendo tan famoso que toda la gente lo seguía, y ya no seguían a los fariseos, ya no seguían a los sacerdotes. Entonces ellos lo único que querían era matarlo. Entonces, con esta introducción vamos a ir y vamos a ver la historia en Marcos 14, del 3 al 9. Si quieren seguirnos con la palabra de Dios, son bienvenidos. Si quieren ir leyendo de acá en el PowerPoint, también. Vamos a leer la historia de Marcos 14, del 3 al 9. Quiero contarles que en los 4 evangelios está esta misma historia, solamente que cada personaje cada discípulo que escribió esto lo escribió de diferente manera la historia, pero me gusta esta como la relató. Vamos a leer. ¿Está? No, entonces la leo. Cuando Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un frasco de alabastro, con perfume de nardo puro, de mucho precio. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Algunos de los presentes se enojaron y dijeron dentro de sí: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podría haberse vendido más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús le dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. A los pobres
siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer el bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Ella hizo lo que pudo. Se anticipó a ungir mi cuerpo para la sepultura. Os aseguro que donde quiera que se predique el Evangelio en el mundo, se encontrará lo que ella hizo y se le recordará. Decimos amén. Palabra de Dios, bendita. Aquí está relatando una historia. Les cuento que estaban invitados a la casa de Simón el fariseo. A veces cuando nosotros somos los anfitriones, decidimos cómo se van a sentar a la mesa los invitados, ¿verdad? En este caso, como era el personaje principal Jesús, se sentó al lado de Simón, se sentó Jesús, y al otro lado se sentó entonces Lázaro. Lázaro en ese momento estaba siendo como el personaje más importante, porque la gente quería saber que, por favor, que le contara de cómo era estar muerto y en el más allá y luego venir a la vida y todo ese tipo de cosas. La gente curiosa quería saber cómo había resucitado Lázaro. Pero ¿saben qué? Lázaro no tenía nada de eso que contar, porque la Biblia dice que el que muerto es y nada sabe. Es un sueño. Entonces Lázaro estaba dormido. Cuando Jesús le dijo, ven, sal fuera, Lázaro abrió sus ojos como cuando uno se despierta. Abre sus ojos, entonces lo único que tenía que decir Lázaro a las demás es contar el testimonio más hermoso, que el Altísimo, ¿no es cierto?, que Jesús era el Hijo de Dios y que tenía ese poder para resucitar a los muertos. Nosotros también tenemos la esperanza de que un día Jesús va a venir a buscarnos, y cuando nos busque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo no sé si voy a estar muerta o voy a estar viva cuando venga Jesús. No sabemos qué va a pasar contigo ni conmigo, pero tenemos la bendita esperanza de que un día Jesús va a venir por sus hijos, y si estamos muertos nos levantará, y si estamos vivos vamos a ir juntamente arrebatados hacia el cielo. Qué hermosa esperanza, hermano. Si usted no sabe todavía de esto, le invitamos a estudiar la palabra de Dios, porque estas hermosas promesas se encuentran en su palabra. Así que si usted no sabe todavía, busque, pregunte, a ver, alguien de aquí en la iglesia le puede ayudar a conocer estas verdades hermosas de la palabra de Dios. En este caso, Lázaro, lo único que tenía que dar el testimonio era de que el Hijo de Dios lo había resucitado, nada más. Entonces, seguimos con la historia de que ya estaban el anfitrión y los huéspedes en su lugar. Estaba Marta. Marta era muy hacendosa. A lo mejor, no sé si les pasa a ustedes que se identifican con Marta como yo, que cuando tenemos invitados en nuestra casa, que nos toca pesado, ¿verdad? Pero la trabajamos, pero es porque el Señor pone eso en nosotros, el ser una buena anfitriona, y en especial atender muy bien a nuestras visitas. A veces nos afanamos de más, hermanos. Pero miren, por ejemplo, ahora en nuestra iglesia, está linda, las hermanas también se afanaron. Pero también en ese lugar estaba María. A María parece que no le gustaba mucho la cocina, se lo imaginan. Como Marta lo hacía todo, ella como que le gustaba más contemplar a Jesús. Dice que ella se sentaba siempre a escuchar lo que Jesús tenía que decir. Contemplaba más a Jesús. A lo mejor debemos de aprender más de ella y aprender más a contemplar a Jesús. María había sido muy pecadora. De ella habían salido 7 demonios. Jesús había sanado 7 veces a María. Ella tenía un corazón agradecido
amaba tanto al Señor de haberla rescatado de las garras del enemigo, que ella tenía un corazón agradecido. Quería honrar al Señor porque había traído de nuevo a la vida a su propio hermano. Entonces ella no sabía cómo expresar ese amor, esa gratitud. Entonces compró un frasco de alabastro. Y ese frasco de alabastro era un perfume. Ella era muy tímida porque se sentía siempre como pecadora. En eso entonces los hombres eran quienes mandaban y las mujeres obedecían. ¿No escuché amén? En esos entonces las mujeres eran poco valoradas, por así decirlo. La opinión del hombre era importante. Si en el caso de que se encontraba una pareja en adulterio, un hombre y una mujer, a la mujer se le apedreaba y al hombre se le dejaba ir. Entonces María siempre se sentía como atribulada, siempre se sentía como con vergüenza, con pena, porque siempre los hombres la iban a mirar con desprecio, porque ella había sido una prostituta. Entonces ella quería agradar al Señor, pero siempre con esa cabeza gacha de vergüenza. Y pues ella compró primero su perfume y quiso llevarlo a esa cena. Ella no sabe por qué llevó en ese momento específico ese perfume de nardo, de gran precio, más de 300 denarios. Saben que en la antigüedad un denario era el precio de un día de un jornalero. Si era más de 300 denarios, saquemos la cuenta que es prácticamente el dinero que gastaríamos en un año. Ella juntó ese dinero y compró este perfume para Jesús. Ella no sabía cuál era el propósito, pero lo hizo. Quebró el frasco y se lo puso en la cabeza y en los pies a Jesús. Los evangelios, dicen Mateo y Marcos, dice que se lo echó en la cabeza. Lucas y Juan dice que se lo echó en los pies. Pero para el caso, ungió el cuerpo de Jesús. Como les vuelvo a decir, ella no sabía para qué era. Simplemente siguió el impulso de que lo que quería hacer era, ¿cierto?, agradecer al Señor. Algunos, al sentir el olor fragante y al sentir que era un verdadero perfume, no como los que venden hoy día, ¿verdad? Era un perfume verdadero, real. Empezó a llenar la casa con ese perfume y varios de ellos, de los que estaban sentados ahí en la fiesta, empezaron a murmurar. Uno de ellos, Judas, y los discípulos también habían sido influenciados por Judas. Seguro que hoy en día nosotros, ¿qué hacemos cuando empezamos a murmurar? Empezamos a codear al de al lado, ¿verdad? Oye, mira, ¿cómo puedo haber hecho esto? Y calladitos empezaron a murmurar entre ellos. ¿Por qué no se había vendido este ungüento y se había dado a los pobres? Se había ayudado a los pobres. Entonces María oyó las palabras de críticas. Su corazón temblaba. Entonces en ese momento Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Jesús defendiendo a una mujer. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Cuando hablaba Jesús con esa voz de autoridad,
yo creo que toda la casa enmudeció. Porque era Jesús el que había alzado su voz para defenderla. Esto ha hecho lo que podía, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. María, al derramar su ofrenda sobre el Salvador, mientras él era consciente de su devoción, le ungió para la sepultura. Y cuando él penetró en las tinieblas de su gran prueba, llevó consigo el recuerdo de aquel acto, anticipo del amor que le tributarían para siempre aquellos que redimieran. Jesús podía leer el corazón de María, por eso la había defendido. María no conocía el significado pleno de su acto de amor, no podía contestar a sus acusadores, no podía explicar por qué había escogido esta ocasión para ungir a Jesús. Pero el Espíritu Santo había pensado en su lugar. Amén. Y ella había obedecido a sus impulsos. Una asistencia invisible habla a la mente y al alma y mueve el corazón a la acción. Jesús dijo: porque echando este ungüento sobre mi cuerpo para sepultarme lo ha hecho. Vamos a la siguiente. De la manera en que el alabastro fue quebrado y se llenó la casa entera con su fragancia, así Cristo había de morir. Su cuerpo había sido quebrantado, pero Él había de resucitar de la tumba, y la fragancia de su vida llenaría la tierra. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Amén. Hermanos, el siguiente versículo, el número 9, dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que a esta ha hecho para memoria de ella. Aquí Judas contrasta totalmente su acción con la de María. Judas había empezado a murmurar, influenciando a los demás discípulos, porque ¿ustedes creen que Judas quería llevar ese dinero a los pobres? ¿Qué piensan ustedes? Veamos lo que dice Juan 12, de 4 al 6. Dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, el mismo Judas: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero digo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas era hipócrita. Judas sustraía dinero de la bolsa, era el tesorero, el encargado del dinero. Tantas veces que podía, él sacaba dinero de esa bolsa y se la gastaba él. Era ladrón. Jesús conocía el corazón de Judas, porque Él conoce el corazón de todos nosotros. Y saben que aquel que lee los motivos de cada corazón y entiende toda acción, sabía y conocía el carácter hipócrita que tenía. No era amor a los pobres. En el versículo 5 dice que no era amor a los pobres, sino que la oportunidad de quedarse con el dinero, echárselo en su bolsa para su propio fin. Pero Cristo no le dijo nada, no lo reprendió, porque Cristo no quería desenmascararlo, no quería, evitó en todo momento
darle algún motivo para que lo traicionara. Así que Jesús no dijo nada. Cristo, al elogiar la acción de María, que había sido condenada, Cristo había censurado a Judas. Ahora Judas quería vengarse. Qué tristeza. Dice que esta acción había provocado resentimiento en su corazón y fue directamente al palacio del sumo sacerdote y ofreció entregar a su maestro en sus propias manos. Vamos a ver lo que dice. Judas se había entregado a la avaricia hasta que ésta había subyugado todo buen rasgo de su carácter. Envidiaba la ofrenda hecha a Jesús, el que le hayan derramado el perfume. Su corazón estaba lleno de celos, porque el Salvador había sido objeto de un don digno de monarcas de la tierra, por una cantidad muy inferior a la que costaba el vaso de ungüento, entregó a su Señor. Los sacerdotes estaban contentos, felices, porque lo único que querían era apresar a Jesús. Dice que ellos se alegraron mucho porque ellos habían rehusado aceptar la salvación, que es más alto valor que el oro, y compraron a su propio Señor o Salvador por miserables 30 piezas de plata. Jesús estuvo 3 años con sus discípulos. Él esperaba que los discípulos fueran más agradecidos, que demostraran más su amor hacia Él. Los discípulos no sabían que faltaban tan pocos días para que su maestro fuera arrebatado. Ellos no entendían lo que estaba pasando, pero tampoco se dieron al tiempo de ser agradecidos con su maestro. El Señor aprecia nuestros actos de bondad hacia Él, nuestros actos de gratitud. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros le dimos una ofrenda al Señor en gratitud? Él apreciaba cuando los niños arrancaban las flores y se las daban. Algo tal vez insignificante, pero para Él era hermoso que los niños sintieran ese amor por Jesús. ¿Cuánto más una persona como nosotros que piensa que podemos en todo momento ser agradecidos? Los actos de amor y reverencia con Jesús son una evidencia de que nosotros reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, que estuvo dispuesto a dar la vida por ti y por mí. Los voy a invitar a que vamos a Lucas 7:39 para seguir la historia que estamos leyendo. Esta historia es la segunda parte, por así decirlo, porque Lucas no la relata, pero sí lo vemos en Lucas. Marcos no lo había relatado, pero Lucas siguió con la historia. Simón el fariseo estaba entre Jesús sentado, pero se sintió ofendido con la acción de esta mujer. Las mujeres no podían hablar en público. Las mujeres no se sentaban a la mesa con los hombres. Las mujeres no podían dar una ofrenda pública, menos podían acercarse a hablar con un hombre a solas. Cuando Jesús habló con la samaritana en el pozo, ¿se acuerdan? Jesús rompió todos los esquemas, rompió todas las tradiciones de los judíos, porque como una mujer, más eran enemigos acérrimos los judíos con los samaritanos, no se hablaban. Por lo tanto, ¿cómo Jesús iba a hablarle a la mujer del pozo? En esta
este caso, María lo que había hecho de quebrar el vaso de alabastro y ungir los pies de Jesús, el fariseo, Simón el fariseo, estaba ofendido. ¿Cómo Jesús, recriminando la acción de Jesús, cómo Jesús no reprendía a esa mujer? Entonces él pensó para sí. Vamos a leer. Cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer en la que le toca, que es pecadora. No sé si ustedes sabían, hermanos, que fue Simón el fariseo quien llevó a María al pecado. Simón se sentía orgulloso de ser fariseo. No se sentía pecador. Pues era una mujer. Pues qué. Pero estaba al lado de Jesús. Que Jesús todo lo ve y todo lo sabe. Que no hay un pajarillo que caiga de los árboles que Jesús no lo sepa. ¿Cuánto más cuando una mujer derrama una lágrima, hermanos? Jesús sabe y conoce todo. Este hombre, Simón, había invitado a Jesús porque estaba agradecido de él, pero no le reconocía a Simón como Salvador. Ni siquiera había sido perdonado porque él no había pedido perdón. Él se sentía justo. Entonces, esta palabra dice, si este fuera profeta, eso lo pensó. Eso ni siquiera lo dijo. Si este fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca. Es pecadora. Entonces Jesús, leyendo el corazón de Simón, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Es una conversación entre Simón y Jesús. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo: rectamente has juzgado. Porque el que perdona poco, da poco. Pero al que mucho se le perdona, mucha gratitud tiene en su corazón. Simón era ignorante con respecto a Dios. Era fariseo. Estaba lleno su orgullo de un manto farisaico. Pero era tan ignorante de lo que realmente es Dios. No comprendía que el Hijo de Dios debía actuar como Dios, con compasión, con misericordia. En Romanos 5:20 dice: donde abundó el pecado, terminen el texto, sobreabundó la gracia. Ese es mi Dios cuando decimos amén. Ese es mi Dios. Si nos sentimos pecadores, ¿a dónde debemos de ir? A Dios, que está dispuesto a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Asimismo, Jesús había perdonado a esa mujer que le sacó 7 demonios. Sin embargo, Simón se sentía justo. Los 2 deudores de esta parábola son Simón y María. Cada uno tenía una deuda que no podría pagar. Solamente tenían una deuda ahora de gratitud. Pero
Pero Simón se sentía justo más que María, pero Jesús deseaba que Simón pudiera ver cuán grande era realmente su culpa. Deseaba mostrarle que su pecado superaba al de María, así como la deuda de 500 era mayor que el de 50. Vamos a ver qué dice la sierva de Dios. Simón empezó ahora a verse a sí mismo desde un nuevo punto de vista. Vio cómo era considerada María, porque él era más que profeta. Vio que con penetrante ojo profético, Cristo había leído el corazón de amor y devoción de ella. Sobrecogido de vergüenza, comprendió que estaba en la presencia de uno que era superior a él. Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros a veces, de llevar tantos años en la iglesia, nos sentimos un poquito justos? No, pues esa es una mentirita. Eso no es lo mismo que ir a acostarse con un hombre. Y la avaricia no importa. Los pecados, cuando te ves embarazada, la condenamos. Porque somos así. Condenamos. Pero cuánta gracia y misericordia derramamos ante esa gente que necesita de nuestras misericordias. A veces nos sentimos más justos que los demás, pero no lo somos, hermanos. Porque aquel que puede ver y leer nuestro corazón sabe cómo realmente somos. Y en este caso, a ti y a mí. Estamos en el mismo nivel. Aquí no hay uno mayor. Somos todos iguales ante Dios que nos creó. Los quiero invitar a que busquemos Lucas 7, 44 al 46. No está allí, así que vamos a buscarlo en la Biblia. Lucas 7, 44 al 46, que fue nuestra lectura bíblica. Voy a leer del 44 en adelante. Y vuelto a la mujer, a esa mujer que Simón sentía que era la más pecadora de todas, vuelta hacia la mujer y le dijo: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella regó mis pies con lágrimas y los limpió con su cabello. Tú no me besaste, pero desde que entré, ella no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, como sus muchos pecados han sido perdonados, ella ama mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Yo alabo tanto al Señor, porque Él es tan justo y a cada uno le da lo que se merece. Nosotros como seres humanos no podemos leer el corazón de los demás, pero muchas veces el Espíritu Santo nos impresiona para que nosotros aprendamos a ser justos, humanamente. Jesús es justo divinamente, porque puede leer y saber todo lo que está pasando. Simón había despreciado la compasión que Jesús había tenido por esta mujer. Mientras María era una pecadora perdonada, él era un pecador no perdonado. Simón se dio cuenta ahora de la bondad de Jesús, de no públicamente deshonrarlo, ¿verdad? Así que dio agradecimiento a Jesús porque no hizo una denuncia pública de lo que había hecho este hombre con María.
buscamos donde Simón vio la magnitud Simón vio la magnitud de la deuda que tenía con su Señor. Su orgullo fue humillado, se arrepintió y el orgulloso fariseo llegó a ser un humilde y abnegado discípulo. Amén, hermanos. Esa es la misericordia de Dios. ¿Saben? Este fariseo, después que murió Jesús, este fariseo ayudó muchísimo a predicar el Evangelio abiertamente, porque Jesús había llegado al corazón, a su corazón, y este hombre se humilló, aceptó su culpa, pidió perdón y el Señor lo aceptó. Así que ese es mi Señor, que nos da oportunidades a todos como seamos. Todos tenemos la misma oportunidad de ir al trono de gracia. María había sido considerada una gran pecadora, pero Cristo vio en María actitudes de lo bueno. Vamos a ir para cortar. Fue María la que se sentaba a los pies y aprendía de él. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con sus lágrimas. María estuvo junto a la cruz y le siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. María amaba tanto a Jesús que ella no le importó lo que pensaban los otros de ella. Le importaba lo que pensaba Jesús de ella. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por Jesús? Si todavía no tenemos un corazón así, todavía estamos a tiempo. Porque ya les dije que las flores se dan en vida. Cuando nosotros ayudamos a nuestro prójimo, cuando le servimos, estamos haciéndolo por Jesús. Cuando lo hiciste por uno de mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Así que tú podrás decir, Jesús no está aquí, no lo podemos hacer, pero podemos hacer el bien a los demás. Tantas veces como podamos y tantas veces como el Espíritu Santo impresione nuestro corazón, hagamos el bien a los demás. Porque hacer el bien a los demás es hacerlo a Jesús. La última parte dice, son pocos los que aprecian todo lo que Cristo es para ellos. Si lo hicieran, expresarían el gran amor de María, ofrendarían libremente un ungüento y no considerarían un derroche. Nada tendría por demasiado costoso para darlo a Cristo. Ningún acto de abnegación o sacrificio personal les parecería demasiado grande para soportarlo por amor a Él. Amén. ¿Qué estás dispuesta a dar a Jesús? ¿Qué estás dispuesto a hacer por el Señor? Dale a Dios tu mejor adoración. Lleva tu vaso de alabastro a la presencia de Jesús y rómpelo delante de Él, porque Él es digno de semejante honor. Amén. Amén. Permite que al quebrar el vaso de alabastro se quiebre lo que yo pienso y lo que tú piensas. Que se quiebre lo que yo quiero y lo que tú quieras. Que se quiebre lo que me parece bien. Que se quiebren mis costumbres y mis tradiciones. Que se quiebre mi ego para poder ir a los pies de Jesús. Amén. Que en esta mañana seamos podidos ser bendecidos de la presencia del Señor. Piensa, ¿qué puedes regalarle a Jesús? ¿Cómo puedes hacer mejor de lo que estás haciendo? Seas hombre o seas mujer,
¿Qué estás dispuesto a regalar para Jesús? Que el Señor te bendiga. Para terminar, voy a invitar a mis suegros con una hermosa parte especial para decir cuánto amamos al Señor. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Todo lo que soy aquí lo debo a él. Ningún otro me amó cual Cristo. Es incomparable su amistad. Nadie más limpiar pudiera mis pecados. Solo Cristo mi buen Rey. Mi alma estaba llena de ayer y tristeza. Lleno estaba el corazón de iniquidad. Mas Jesús abrió sus brazos y cariñoso guió mis pasos por la senda de verdad. Ningún otro me amó cual Cristo. Es incomparable su amistad. Nadie más limpiar pudiera mis pecados. Solo Cristo mi buen Rey. Solo Cristo mi buen Rey. Por Jesús. Rescatadas por Jesús, ya no hay culpa ni ansiedad. Rescatadas por Jesús, gozo de la sanidad, que me da la libertad para ir y predicar y cumplir con la misión, compartiendo que hay vida en Jesús, mi Salvador. Eran las palabras del canto Rescatada por Jesús. Pero vamos a terminar en esta mañana. Los invito a que se pongan de pie y vamos a orar. Inclinemos el rostro. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, estamos tan agradecidos por sentir su presencia en este lugar. Señor, gracias por esa sangre que usted derramó en el Calvario por nosotros, por regalarnos el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque somos rescatados por usted. Le alabamos porque usted es nuestro Dios. Por favor, despídanos de este lugar